From Software es una de las compañías desarrolladoras más influyentes en las últimas décadas, que ha sabido ganarse el prestigio y reconocimiento por la alta calidad de sus obras. Lo curioso es que cuando hablamos de las desarrolladoras más importantes en la historia de los videojuegos, casi todas las mencionadas, ya sean Capcom, Square Enix o esa que ahora se dedica a los putos pachincos, es que son compañías con más de 30 años de historia. En este caso no es distinto. Lo que sí es distinto es el tiempo y el esfuerzo que le tomaría a la misma tener éxito. Pero vayamos por partes. Esta historia comienza en Japón, en el año 1986, año en el que el país se encontraba en uno de sus mejores momentos económicamente hablando, o al menos eso parecía. Verán, durante la década de los 80 el archipiélago vivió lo que un tiempo después se identificaría como una burbuja financiera. Los precios de las acciones y del suelo se inflaron de manera increíble, todo esto causado por la especulación en los mercados bursátiles e inmobiliarios, lo que derivó en una especie de burbuja gigantesca en la economía japonesa. Pero, ¿qué es exactamente una burbuja financiera? Pues es un fenómeno económico que consiste en el aumento desproporcionado del precio de algún producto o activo, separándose de su valor razonable. Pero para que vean lo loco que fue, nada más durante el periodo de 1955 a 1989, el valor de los bienes inmuebles japoneses se había multiplicado por 75 y suponía el 20% de la riqueza mundial, aproximadamente 20 billones de dólares, un valor equivalente a 5 veces el territorio completo de Estados Unidos, país que contaba con una extensión 25 veces mayor que la de estas islas del demonio. Pero más increíble aún es que solo el entorno metropolitano de Tokio tenía el mismo valor que todo Estados Unidos, y un distrito de la capital valía más que todo Canadá. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Front Software? Pues, en pocas palabras, en el país por ese momento había mucho dinero. Lo que nos lleva a un joven japonés llamado Naoto Shisen, de quien por alguna razón no encuentro un carajo en internet, el cual el 1 de noviembre de 1986 tendría un accidente en moto, y mientras estaba recluido en el hospital con una mentalidad de tiburón que sorprendería al criptobro más insistente, se le ocurriría la idea de utilizar el dinero del seguro para montar su propia empresa, cosa que sabiendo el contexto del país no debería sorprendernos. La cosa es que en un principio no pensaba dedicarse al desarrollo de videojuegos. Ese mismo año fundaría su compañía y establecería sus oficinas centrales en Tokio. Durante los primeros 8 años de su existencia, la misma se dedicaría más bien al desarrollo de software ofimático para empresas agrícolas, sobre todo para compañías ganaderas, siendo esta la verdadera razón de su nombre. Tuvieron que pasar 8 años antes de que decidieran hacer el salto en la industria del videojuego, y que así From sacara al mercado su primer título, llamado Kingsfield. Un dungeon crawler en primera persona surgió de la mente enferma de Naoto Shisen, en el cual el jugador tomaba el rol de Jean Alfred Forrester en la búsqueda de su padre desaparecido mientras exploraba la tumba subterránea de un antiguo rey. Los aspectos principales del juego consistían en combates en primera persona, resolución de puzzles y exploración. Este juego, además de servir como la entrada de la compañía a la industria de los videojuegos, también mostraría varias de las cosas que caracterizan al From Software que todos conocemos, como el hecho de que era extremadamente fácil morir, la dificultad altísima del combate, una barra de vida, energía y magia, o los niveles laberínticos que el jugador debe explorar para avanzar. Algo que a muchos les sonará familiar, porque así es que funcionaban o funcionan la mayoría de los Dungeon Crawler y Souls-like. La crítica del juego y de la serie en general estuvo extremadamente dividida, de manera que lo amabas o lo odiabas por lo difícil que podía llegar a ser. Entre las críticas negativas estaba que el personaje del jugador tenía movimientos muy lentos, el bajo número de personajes secundarios, difícil estilo de juego y los colores turbios que utilizaba. Lo irónico de esto es que esos mismos argumentos eran lo que otros resaltaban como algo positivo, dejando ver lo que dije al inicio: o lo amabas o lo detestabas con todo tu corazón. El juego cosecharía un éxito relativamente bueno, lo que llevaría a la salida de una secuela llamada Kingsfield 2, que esta vez sí sería lanzado en Occidente, más específicamente en Estados Unidos, bajo el nombre de Kingsfield, como si fuera la primera entrega. Después de esto sacarían una tercera, llamada Kingsfield 3, que en Estados Unidos sería conocida como Kingsfield 2, y sí, no se rebuscaron demasiado con los nombres. Luego de los 3 primeros juegos de esta saga, la compañía dio un salto a una nueva IP,
esta vez con una temática totalmente contraria a la que habían utilizado hasta el momento, siendo este el nacimiento de una saga moderadamente más conocida, llamada Armored Core, un shooter de combates de mechas en tercera persona, en el que el jugador construye el suyo a partir de piezas que se pueden comprar en una tienda o que se encuentran en misiones y por el cumplimiento de ciertos requisitos. Juego que se lleva a cabo en un futuro donde la humanidad casi fue exterminada por una guerra conocida como la Gran Destrucción, lo que obligó a los pocos supervivientes a vivir bajo tierra durante 50 años, tiempo durante el cual las corporaciones se harían del poder y del control. Las dos más grandes, From y More como Millennium, combaten el uno con el otro constantemente por la supremacía. Nosotros encarnamos un piloto que trabaja para una de estas dos corporaciones. Esta serie sería mejor recibida entre críticos y consumidores que Kingsfield, aunque sin que fuera una locura. Luego de esto, From pasaría años saltando entre diferentes estilos de juego, siendo la mayoría RPG y Dungeon Crawler poco conocidos, como Shadow Tower, una especie de versión más oscura de Kingsfield, uno que otro juego de terror como Echo Knight, que al contrario de lo que la mayoría de juegos de dicha temática en aquel entonces hacían, este era en primera persona y bebía mucho de las clásicas aventuras gráficas. Y por último, juegos de la franquicia Armored Core, que hasta la existencia de la saga Souls sería su franquicia insignia, de la cual han sacado al mercado 31 juegos. En 2003 adquiriría de la mano de Activision los derechos de la saga Tenchu, quien a su vez se los había comprado tiempo atrás a Sony Music. Desde ese momento sería From Software la encargada de desarrollar o publicar los juegos de la franquicia, aunque no con mucha constancia que digamos, más allá de uno que otro port o spin-off malísimo de puzzles. En total, From publicaría 6 juegos de la saga que, como todo lo que habían hecho hasta el momento, tendrían un éxito más o menos aceptable, de nuevo, sin que fuera la gran cosa. Y durante los próximos años desarrollarían varias entregas de la saga Armored Core y la secuela de su primer juego de terror, Echo Knight Beyond, para la PlayStation 2 en 2004, que pegaba un salto gráfico considerable como es lógico y nos introducía en una nave espacial mientras somos perseguidos por espectros y entes, sí, es de fantasmas en el espacio. Como podrán notar, a pesar del extenso catálogo que tenía From hasta el momento, no había mucho que destacara, como lo llegarían a hacer sus obras después de 2009. Para ellos había sido intento tras intento tras intento tras intento fallido entrar a un mercado más grande, no por falta de talento o calidad, sino más bien porque no habían dado con una fórmula que trajera al gran público. Claro, tampoco es que ayudara mucho que varios de sus juegos fueran intentos de aprovechar el auge de algunos géneros, como el survival horror o los hack and slash. Un buen ejemplo de esto serían dos de sus últimas obras de antes del 2009, Cubone, un videojuego bastante creepy perteneciente al género de terror, exclusivo para la PlayStation 2 que se lleva a cabo en el periodo Heian en una mansión maldita en la ciudad japonesa de Kyoto, donde seremos acechados por criaturas y espíritus malvados, en una historia de venganza fantasmal inspirada por una leyenda japonesa llamada Kaidan. La verdad es que de los proyectos de From hasta ese momento este sería uno de los más interesantes. El otro sería Ninja Blade, un videojuego de acción en tercera persona desarrollado por From Software y distribuido por Microsoft Game Studio, claramente inspirado en Ninja Gaiden y Devil May Cry, con el que Microsoft está intentando entrar en el mercado japonés, cosa en la que fallaría rotundamente, de nuevo. Por ese momento, From Software llevaba más de 23 años de su creación, 15 desde su entrada al mercado de los videojuegos y más de 60 títulos en su catálogo. Ninguna de sus obras había llegado a tener el éxito que les gustaría, más allá de lo relativamente conocida que era la saga de Armored Core en Japón. Pero como todo en la vida, el esfuerzo y la dedicación da frutos y el éxito puede llegar cuando menos te lo esperas. Podría decir que el primer éxito real de From fue Demon's Souls, pero eso no es del todo verdad, ya que el juego estuvo cerca de ser un absoluto fracaso. La idea inicial de Demon's Souls era que este iba a ser un RPG en primera persona diseñado para intentar competir con uno de los grandes exclusivos, temporales al menos, de la consola de la competencia, o sea, The Elder Scrolls Oblivion, y Sony le encomendaría esta tarea a From Software. La experiencia que tenía From desarrollando juegos del estilo Dungeon Crawlers o Shadow Tower le serviría de inspiración para el diseño de Demons, aunque en un inicio eso no le terminaría resultando bien. Sumado a que la PC3 se caracterizó por dificultar mucho el desarrollo de juegos, parecía que iban encaminados a un absoluto desastre. Por estas razones es que ni Sony ni ellos tienen esperanza en este título luego de este caótico desarrollo. Aquí es donde entra en juego Miyazaki, quien había entrado a trabajar como programador para From Software recientemente. Tenía 30 años y poca experiencia, pero tenía ideas y estaba motivado. Trabajó durante sus primeros años en la saga Armored Core,
hasta que un día escuchó hablar sobre un proyecto que pasaba por dificultades en su primera etapa de desarrollo. Un action RPG que le estaba resultando un dolor de cabeza para la compañía y del cual nadie se quería encargar. En ese preciso instante, con mentalidad de tiburón y viendo el estado crítico del proyecto, aprovechó para hacerse cargo, comenzando por rediseñar por completo el juego. Tampoco es que alguien pusiera resistencia. La fe que se tenía en el juego era tan poca que ninguna de las dos empresas involucradas puso ninguna resistencia para que el nuevo director hiciese todos los cambios que quería. Al fin y al cabo, no podía salir peor. Inicialmente, Demon's Souls era un juego con vista intercambiable entre primera y tercera persona siguiendo el ejemplo de Oblivion. Sin embargo, Miyazaki se dio cuenta de que tratar de competir con Bethesda era una reverenda tontería. Así que su intención pasó a ser la de diseñar un RPG en tercera persona enfocado en el combate y la exploración. Al final convenció al equipo con su visión, desechó las estupideces y elaboró un documento de diseño que recogía una serie de mecánicas inspiradas en los clásicos de rol. Además de las inspiraciones tomadas de la antes mencionada saga de Kingsfield, el objetivo de Miyazaki con Demon's Souls era el que el jugador experimentara la satisfacción que produce superar un gran reto con esfuerzo a través del ensayo y error. En sus palabras, queríamos mantenernos alejados de las tendencias actuales. Pensamos que solo sería juzgado por un puñado de jugadores experimentados. Ahora que hay tan pocos títulos de este tipo, creíamos que definitivamente era necesario, y también sentimos que era algo que la industria actual del videojuego necesitaba. Con todas estas ideas en mente, creamos Demon's Souls, relataba Miyazaki. En pocas palabras, Miyazaki quería que el jugador se superara a sí mismo y que aprendiera de sus errores. Otra de las cosas más icónicas y a su vez personales que introdujo Miyazaki es su manera de contar el trasfondo del mundo y la historia que vivimos. Verán, Miyazaki proviene de una familia de la localidad de Shizuoka, Japón. Estos eran muy humildes, bastante humildes, y él mismo describe como pobres de recursos económicos. Desde edad temprana manifestó una gran pasión por la lectura, pero al ser su familia muy limitada de recursos económicos, literalmente leía cualquier cosa que llegara a tener la oportunidad de caer en sus manos, buscando en la librería de su localidad. Los libros que él leía en varias ocasiones eran muy difíciles de entender para él, por lo que muchas de aquellas lecturas apenas las comprendía. Miyazaki utilizaba su imaginación para llenar aquellos espacios en blanco de lo no comprendido en sus sesiones de lectura con las imágenes que acompañaba dentro del contenido. Esta capacidad imaginativa posteriormente le fue de gran utilidad como desarrollador de videojuegos, pero además lo inspiró en la manera de contar las historias en sus videojuegos. En sus propias palabras, no quiero hacer un juego que persiga la historia, por lo que evitamos poner demasiada información, y las sugerencias se hicieron vagas para que el jugador se vuelva uno con la historia. Proporcionamos información en ciertas áreas para ayudar a estimular la imaginación del jugador. Entonces, para aquellos que quieran conocer la historia, hay muchas pistas. La pregunta es, ¿dónde encontrarlas? Se muestra mucha información aquí y allá en las descripciones de los objetos. Si los jugadores quieren saber más, me gustaría que lo leyeran. Así pasarían años diseñando y rediseñando el juego para que después de todo el esfuerzo puesto en él, efectivamente, le fuera terriblemente mal. De hecho, superó las expectativas de Sony, pero de manera negativa. Recordemos que no tenían esperanza en Demons, y cuando vendió menos de lo que esperaba, llevó a que por la poca cantidad de copias vendidas, rápidamente renunciase todas las intenciones de vender y o promocionar el juego fuera de Japón. Para que vean lo mal que le fue en su primera semana de la venta, el título vendió alrededor de 20.000 copias, un número muy por debajo de las expectativas más pesimistas de Sony. Shuhei Yoshida, el por aquel entonces presidente de la compañía, tomó la no tan difícil decisión de no lanzarlo fuera de Japón. En una entrevista, el señor Yoshida declaró: "Pasé alrededor de 2 horas jugándolo, y después de todo ese tiempo, todavía estaba atrapado al comienzo del juego. Me dije a mí mismo, esto es una basura, es un juego increíblemente malo. Así que paré y lo aparté a un lado. Subestimamos la calidad de Demons y, para ser sinceros, los medios de comunicación de Japón hicieron lo mismo. Definitivamente dejamos caer la pelota desde la perspectiva de un editor, incluida la parte de gestión del título. No pudimos comprender el valor del producto que estábamos creando. Tanto esperaban que fuera un fracaso que se sorprendieron cuando sus ventas fueron mejorando poco a poco, algo que ni Yoshida ni Miyazaki esperaban.
Pero ¿cómo carajo sucedió esto? Bueno, a través del boca a boca, pero no en el que están pensando. Sino que los jugadores que por curiosidad habían probado el juego, sorprendidos por lo distinto que era y luego de que el juego les rompiera absolutamente todo, salían a recomendarlo a sus amigos. Y así poco a poco, y constantemente las ventas de Demons fueron subiendo. Y si bien no se puede decir que en ese momento fuera un éxito absoluto, hizo que From y Miyazaki empezaran a trabajar en juegos que revolucionarían la industria definitivamente. Aunque eso tendrá que esperar. Por ahora, espero que te haya gustado el video. Y si así fue, deja tu like y suscríbete. Nosotros por ahora nos despedimos. Hasta el próximo video.